Bueno, vamos a abrir las Biblias en esta ocasión en el libro de Isaías, capítulo 65. Voy a leer solamente 7 versos. Tal vez me voy a desbordar un poquito más en la exposición, un par de versos más. Pero esos 7 versículos ya más o menos nos dan la idea que quiero resaltar en esta exposición. El título es Las extendidas manos de Dios. Estamos apreciando las cualidades de Dios. Ese es el título general de la serie. Verso 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, o aquí estoy. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos para pasar la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Bueno, Señor, una vez más, agradecidos estamos por esta palabra tuya que se dijo hace mucho tiempo, pero que tiene actual vigencia. Ayúdanos a entenderla, a apreciar las cualidades tuyas, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten que dice el versículo 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Extendí mis manos. El otro día estuve introduciendo el concepto de antropomorfismo. En este caso tenemos otro antropomorfismo bíblico, que son las manos de Dios. Recuerden que Dios no tiene forma humana. Jesús nos dijo que Dios es espíritu, así que tenemos que tener muchísimo cuidado de adjudicarle a la divinidad forma humana, ¿no es cierto? Dios sí asumió forma humana en la persona de Cristo, pero Dios en sí no es un ser humano, es Dios. Hay una distinción entre la criatura y Dios mismo. Las manos, cuando revisamos un poquito la literatura, han sido utilizadas en diversos pueblos y a través de los tiempos y en distintas culturas, ¿no? Se han utilizado para expresar gestos, para, no sé, crear un lenguaje, un modo de comunicación, diversos afectos. Las manos a veces expresan lo que se piensa sin emitir una sola palabra, lo que el hombre siente. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en algunas cuevas paleolíticas,
pinturas rupestres donde aparecen en las paredes de esas cuevas manos. Y esa gente que preparó los ungüentos, las pinturas y puso sus manos es porque han querido comunicarnos algo, o comunicar a lo mejor entre ellos algo. Por eso es que se hace este tipo de trabajo. El arte y la pintura también hay un pintor que con sus manos nos está describiendo o está tratando de decirnos algo, lo que siente, cómo interpreta la creación o cómo interpreta los sentimientos y entonces los pinta o tal vez trabaja con un cincel, un martillo y va dando forma a alguna escultura. En fin, se utilizan las manos para este tipo de actividades. Así que entonces las manos, hermano querido, cuando las miras, se trata de un miembro altamente comunicativo. A ver, se puede decir muchas cosas por medio del uso de nuestras manos sin haber pronunciado una sola palabra. A mí me sorprende cómo una vez en uno de mis viajes misioneros a Cuba, tuve la dicha de estar en una congregación hablando y me llamó la atención un grupo de personas que eran sordomudos y tenían un ministerio. La esposa del pastor era la que se encargaba de esto y se encargaba de transmitir lo que yo iba predicando a través de señas. No me podían oír, pero podían entender lo que les estaba diciendo. Y esta mujer tenía era una cosa digna de verse, ¿no? Estaba parada ahí a un par de metros a un lado, tenían a toda la gente con este problema, no sé si llamarle problema, pero otra vez tampoco sé si la palabra deficiencia sería la más apropiada, pero personas que no podían oír y no podían hablar, y la velocidad con que esta señora hablaba mediante el movimiento de las manos. Fue algo que a mí siempre se me grabó y admiraba de esta señora que con dedicación hacía todo ese trabajo. Y yo pensaba la velocidad de absorción que tenía, porque ella tiene que interpretar en su mente lo que estoy diciendo y volcarla en el lenguaje de señas. O sea que no es exactamente lo mismo, es otro lenguaje, otra manera de comunicar, es algo sorprendente. Hermanos queridos, con las manos expresamos amor o podemos expresar desprecio. Con las manos podemos construir, pero con esas mismas manos podemos destruir o derribar. Esas son las manos con las cuales sanamos, pero a veces son también manos que pueden quitar la vida. Son manos que usamos a veces para hablar, o también son manos con las cuales llamamos al silencio, sin decir una sola palabra. En este caso, se representa a las manos extendidas, sus manos santas, sus manos benditas hacia hombres que honestamente no lo merecen. Las manos de un Dios todo santo que hace esa extensión hacia una criatura que honestamente no merece de ninguna manera que Dios abra sus manos en una forma favorable hacia el ser humano. Sin embargo, lo que tenemos en estos versículos, que llama poderosamente la expresión, es la expresión, fíjense en ustedes, del dolor, el profundo dolor, la agonía del corazón de Dios por un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, una gente caprichosa, endurecida. Por un lado, fíjense en que se trata de manos llenas de amor, tiernas, que se extienden hacia los hombres, pero también son manos que regresan de nuevo vacías, completamente vacías del amor de las personas, la correspondencia de aquellos a quienes les extiende sus manos. Son manos abandonadas, manos que se extendieron sin respuesta y que se quedan esperando. Es algo tremendo. El deseo de Dios, hermano querido, así como sucedía con aquellos días en que
Dios le hablaba al pueblo de Israel en una circunstancia o en una situación muy precaria como sociedad. Dios lo que quiere para nosotros es que podamos disfrutar y gozar sus bendiciones. Cada vez que Dios extiende su mano providencialmente es para proveer beneficios. Es para ayudarnos en la subsistencia. Extiende sus manos para ayudarnos en los problemas, en formar nuestro carácter. Él es el alfarero divino que va trabajando en este barro para darle forma, y lo hace con ternura, lo hace con dedicación, lo hace con un esmero que solamente parte del corazón de Dios. Pero en su lugar, y esto es el cuadro triste que inclusive en la actualidad lo vemos, es que el pueblo se dedicó más a rebelarse contra esas manos extendidas, contra ese Dios que se inclina a favor de las personas, yendo tras sus propios caminos, su inmoralidad, su pecado, una tragedia realmente. Y fíjense que solamente un grupo limitado de personas, nos dice ahí el versículo 1, de los judíos y también un poco de los gentiles, son los que buscan a Dios. Dice allí, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, es decir, aquí estoy presente. Tenemos entonces, por un lado, según lo que leemos acá, la descripción de un pueblo obstinado o un pueblo rebelde, gente dura. No le entran las cosas de Dios. Y por el otro lado tenemos la descripción de un Dios profundamente dolido y al mismo tiempo un Dios que está ofendido. Un Dios que no puede estar contento con la actitud que está mostrando esta gente. En cuanto a la gente, en cuanto al pueblo, lo describe como un pueblo rebelde. Miren ustedes ahí, dice el verso 2, extendí mis manos a un pueblo rebelde. La palabra rebelde define a una persona inflexible que se mantiene, a ver cómo lo ponemos esto, excesivamente firme en una idea, en una postura rígida, una intención y una opinión desacertada que va a contramano de lo que Dios quiere para las personas, que no toma en cuenta otras posibilidades. Solamente está metido en cómo la persona ve las cosas, y en especial una persona que no se sujeta o no se somete a autoridad o poder. En este caso se está describiendo a gente en la sociedad de Israel que no querían someterse, no querían ajustarse a la autoridad de Dios sobre el pueblo. Note que dice, por ejemplo, allí que manifiestan su rebelión, y déjeme hacer acá un paréntesis, porque si hay algo que me llama la atención es lo que dice en el versículo 3, dice que lo hicieron en mi rostro. Esta gente desfachatada está haciendo cosas en la misma cara de Dios. No tiene cara, pero está explicando que en la misma presencia de Dios. Acá no estamos hablando de personas que, en fin, se conducen de cierta manera estando escondidos. A veces la gente actúa pensando que, en fin, que Dios no cuenta, que Dios no está tomando nota de lo que estamos haciendo, que ni se va a dar cuenta de las fechorías que a veces hace la gente. Nos equivocamos. Porque todo lo que nosotros los cristianos hacemos, lo estamos haciendo en la presencia de Dios. Muchas de las cosas que hacemos, si hubiese una visita delante nuestro, una persona, un testigo, nos abstendríamos de hacer algunas cosas, porque nos da vergüenza, porque estimamos que puede ofender a la persona. En fin, tenemos una serie de criterios que nos llevan a frenarnos en una manera de actuar que sea impropia. Pero cuando no existen esos testigos, ahí nos largamos. Hablábamos en la escuela dominical del tema de los hogares. A veces en los hogares se dan situaciones que no lo haríamos públicamente. ¿Pero por qué? La Biblia nos dice claramente que Dios está presente y sin embargo nosotros hacemos estas cosas, como dice ahí en el verso 3, en el rostro mismo de Dios.
Dios no está escondido, no está ausente de las cosas que nosotros hacemos, como nos relata este pasaje bíblico. Así que manifestaban su rebelión, dice el Señor mismo, y lo hacían, número uno, rebeldes en su conducta. Rebeldes en su conducta. Dice este hombre, pueblo rebelde, el cual anda, verso 2, por camino no bueno. No es persona quieta, el pueblo son personas que van para adelante, pero están escogiendo los caminos equivocados. Tienen el camino bueno y tienen el camino malo. Y lo que hacen es tomar una decisión deliberada de hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Ellos escogen el mal camino. Hoy, honestamente, la sociedad en la que estamos viviendo, cuando miramos cómo se desenvuelve la gente, en todo sentido, vemos una sociedad que escogió un camino completamente equivocado. Y estamos observando cómo todo va colapsando poco a poco. Y la razón es porque hemos tomado malas decisiones. ¿Y saben lo que es peor? La gente que, habiendo escogido el mal camino, que ya eso está mal, sino que se gozan en el camino malo, encuentran placer o satisfacción en andar mal. En lugar de decir, bueno, a ver, acá creo que nos equivocamos, ¿no es cierto? Vamos a pegar la vuelta, vamos a volver para atrás, volvamos a Dios y que Él nos dé un poco de indicaciones acá. No, somos obstinados, por eso dice un pueblo rebelde, es un pueblo que no se somete a la dirección del Señor. Escogieron, dice, el mal camino. El salmista, por ejemplo, dice en el Salmo 27:11, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Lo que me gusta de este señor es que por un lado reconoce el camino de Dios y que es una necesidad para su vida. Cuando dice enséñame, es que no se puede valer por sí solo, necesita ser instruido cuál es el camino. Y no solamente le dice a Dios, enséñame, márcame la ruta, sino que le dice, ahora cuando estoy en la ruta, guíame. Es decir, que haya una continuidad. No es decir, bueno, Dios, ya me mostraste el camino, ahora por favor déjame que yo me voy a desenvolver solo. No, este Señor dice, ya me has marcado el camino, pero ahora tú serás mi pastor, tú serás mi guía, serás mi luz, la constante de Dios en la vida de la persona. Este Señor llegó a entender la importancia de la centralidad de Dios en su vida. Dios no solamente nos marca, hermano querido, el camino, que es nuestro Señor Jesucristo, pero luego tenemos que tenemos que ir detrás de ese Dios. Tenemos que seguir a Dios. Yo siempre pienso en los hombres de la era prediluviana. Y tenemos a un tal Enoc que nos dice que fue prácticamente secuestrado por Dios. Y un detalle que llama la atención y que rompe el esquema con el resto de los hombres, esto está en el capítulo 5 de Génesis, después léanlo en casa, pero dice, caminó Enoc con Dios. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Caminó Enoc con Dios. En la sociedad la gente no quiere saber nada con Dios. En el cristianismo lo que queremos hoy es que Dios camine con nosotros. Y lo que destacó a Enoc del resto de la gente es que no es que Dios caminó con Enoc, sino que fue Enoc el que caminó, que se puso en orden con el camino que traza Dios. En la vida cristiana es exactamente lo mismo, hermano querido. Nosotros tenemos que dejar que el Señor sea nuestro guía, nuestro pastor. No podemos ser nosotros guía de nosotros mismos. Eso es lo que anhelaba el escritor de los Salmos. David dice otra vez, enséñame tu camino y guíame en ese camino. Esta gente que tenemos acá en Isaías 65, no. Nos dice que hicieron todo lo contrario. En lugar de seguir el camino trazado por el Señor, y por cierto, oigan, cuando estudiamos la historia de Israel, miren que Dios le ha hablado hasta el cansancio. Este es Isaías, el gran profeta Isaías,
que fue enviado a predicar a la nación para mostrarles el camino. Y esta gente, dice, era un pueblo rebelde, no se sometían a las marcas que les daba Dios para que sus vidas disfruten felicidad y bendición. Una cosa pero tremenda lo que vemos en este caso. No solamente eran rebeldes en su conducta, pero nos dice también en el verso 2, en la tercera parte, que eran rebeldes en su manera de pensar. Dice, el cual anda en pos de sus pensamientos. No se trata solamente de lo que piensan, que ya de por sí está mal, sino que lo que piensan es en abierta rebelión contra Dios. Es decir, esta gente lo que hace es seguir sus ideas, sus ideologías, cómo interpretan la creación o la existencia. Y luego esos pensamientos se traducen en actos concretos, es decir, en la manera de caminar de estas personas. Y esta gente construyen ideas, pero no se detienen un momento a revisarlas, a ver si son correctas, a ver si son ideas que están en línea con las ideas de Dios o la voluntad de Dios. Al contrario, en la actualidad nosotros leemos las ideologías que están dando vuelta en la sociedad y otras que se han metido dentro de la iglesia. Yo siempre denuncio acá la cantidad de enseñanzas raras que se han metido dentro de la iglesia y lo que noto es que no hay una revisión de las ideas. La gente cree porque sí. Esta mañana estábamos arreglándonos para venir a la iglesia, puse una predicación en la televisión mientras estábamos arreglándonos y el Señor en una de esas, yo estaba afeitándome y escucho al pastor decir que hay que darle permiso a Dios, ¿no? Por X razón que estaba el contenido del mensaje. Gloria entró y me dijo, ¿vos viste lo que dijo ese señor? Y yo le dije, me parece, no sé si lo escuché bien, pero dijo que hay que darle permiso a Dios. Me dice, sí, ¿te das cuenta vos lo que dijo este hombre? Ahora, ¿hay alguien que cuestiona eso? La gente escucha a este individuo, que a lo mejor tiene las mejores intenciones, yo no lo conozco, no sé, pero le está está predicando desde el púlpito que necesitamos darle permiso a Dios. Una idea, eso es una idea. No lo sacó de la Escritura porque no hubo exposición de un texto bíblico, saltaba por todos lados y ni siquiera explicó el texto que leía, simplemente daba un discurso. Y la gente escucha y dice, oh, qué bueno, tengo que considerar cómo vivo, tengo que darle permiso a Dios en mi vida. Y yo digo, pero no hay nadie que se siente hoy a analizar las ideas. Las ideas muestran la rebelión del hombre. No le queremos dar a Dios el crédito. Te pónganse a pensar, yo le doy permiso a Dios. ¿A dónde va a parar la soberanía de Dios entonces? ¿Quiere decir que Dios tiene que sujetarse a mí? ¿Quiere decir que yo tengo que decirle a Dios, te permito Dios que entres a mi vida? ¿Te permito Dios que obres de cierta manera? Pero eso es una teología escandalosa y sin embargo esa es la teología que se ha hecho popular en el cristianismo contemporáneo. Hablamos de soberanía de Dios y se dice amén. Amén, Dios es soberano, pero resulta que luego con nuestras ideas devastamos esa doctrina para en última instancia decir yo soy soberano de mi vida, yo soy el que mando acá, no Dios, Dios tiene que pedirme permiso para poder actuar en mi vida. Es una barbaridad. Bueno, eso es lo que estaba pasando con esta gente, un pueblo rebelde en su manera de pensar, es decir, no toman en cuenta cómo piensa Dios y nosotros sabemos cómo piensa Dios teniendo la palabra que Él nos reveló. Esto que tenemos acá es el pensamiento de Dios para su pueblo. No solamente en eso, es decir, rebeldes en la manera de andar, en la manera de pensar, pero dice este hombre que eran rebeldes en su manera de provocar a Dios. Eso lo vemos en los versos 3 y 4. Es decir, que la forma de andar, de conducirse todos los días y la manera de pensar, en lugar de producir el agrado de Dios,
lo que hacía era el efecto contrario, lo provocaban, despertaban la ira, el enojo, despertaban la hostilidad, es decir, el enfado y la acción punitiva de parte de Dios sobre este pueblo a quien Él extendía sus manos para bendecirlos, no para castigarlos. Dice que, cuando dice que lo hacían en su cara, quiere decir que lo provocaban en una forma completamente atrevida, descarados. No tienen vergüenza, no tienen temor de Dios. No solamente lo hacían en una forma atrevida o descarada, sino también que lo provocan en una forma continua. No es un asunto del momento. Noten que Dios extendía sus manos, dice, todo el día. Es decir que, estaban haciendo el mal en todo momento. No es que, cometieron un error, uno por acá y otro por allá, son esos resbalones y tropezones en la vida cristiana. No, Señor, esta gente que estaba habituada, caminando, pensando y actuando todo el tiempo mal. Y no solamente eso, pero también lo provocaban en una forma completamente expuesta, abierta. Dice el verso 3 que sacrificaban en cualquier lugar. Dios había establecido dónde y cómo se tenía que sacrificar, no les interesaba. Hoy queremos adorar a Dios como queremos, dónde queremos, cuándo queremos. Número 2, andando por los sepulcros, dice el verso 4, es una cosa muy rara, no sé si había algo de necromancia o qué sé yo. Honestamente es un poco difícil determinar qué hacían, pero la ley decía que no tenían que andar por esos lugares, sepulcros, lugares inmundos, pero ahí lo que hacían los paganos, ellos lo hacían. En aquel entonces se practicaba mucho la necromancia, consultar con los espíritus, hablar con los muertos y cosas por el estilo. Todo lo que hacían los paganos, allá iban estas personas. Y luego dice que, versos 4 en la segunda parte y en la tercera parte, rompen las reglas ceremoniales, comían cosa inmunda, Dios había dicho no coman esto, coman aquello, y la gente dice, pero qué va, no comamos lo que se nos da la gana, ¿qué tiene que ver? Así vivía esta gente, rebeldes. Y todo esto, y el énfasis está en esto, lo hacían en el rostro, delante del rostro de Dios, en su misma cara. ¿Qué desfachatez más grande de esta gente? Y yo digo, pero estas personas después iban al templo, como dice en el capítulo 1, y le ofrecían sacrificios, ofrendas, dedicaban las fiestas y las fechas y qué sé yo, que Dios dice, ya estoy asqueado de vuestras ofrendas. Eso lo ven al principio de Isaías. Pero hoy tenemos un cristianismo que funciona igual. Hoy tenemos personas que escogen un camino incorrecto, siguen sus propias ideas, ofenden a Dios con su manera de ser, un cristianismo preñado de pecado, de basura, y encima vamos a la iglesia a adorar como que está todo perfectamente bien con Dios, que Él va a aceptar de las manos de ese pueblo impenitente sus favores, sus bendiciones, sus ofrendas. No solamente se trata de un pueblo rebelde, pero para peor de males se trata de un pueblo arrogante. La arrogancia es la actitud que muestra soberbia. Y se trata es cuando nosotros, tratamos con desprecio a la otra persona. Eso es arrogancia. Y fíjense lo que dice el verso 5. Dice, que dicen, no te acerques a mí. ¿Por qué? Porque soy más santo que tú. Miren ustedes cómo Dios describe a esta gente que es rebelde, pero ellos se describen a sí mismos como mejor persona que el que está al lado. Y entonces le dicen al otro, mira, ¿sabes una cosa? Tú no tienes la altura espiritual y moral que yo tengo, por lo tanto mantente allá porque tengo que guardar mi santidad. Quédate lejos. ¿Por qué? Dice este hombre allí, porque soy más santo que tú. Mire, en mis años de ministerio he conocido mucha gente. He conocido gente acá y he conocido gente en otros países. Dios me permitió viajar a otros lugares y predicar en otros lugares. Y una de las cosas que me ha dolido y me sigue doliendo es cuando vemos gente que se estiman más importantes
más consagrados, más sabios, más que el otro. Yo soy mejor que tú. La típica actitud del fariseo en los tiempos de Jesucristo. El fariseo estimaba a todo el mundo que esté fuera del fariseísmo como gente de menos altura que ellos. Tal es así que inclusive, dentro del Sanedrín había ciertos partidos, estaban los fariseos y los escribas y por el otro lado los saduceos. Los saduceos pensaban que eran mejor que los fariseos pensaban que los saduceos eran la lacra. Y después, fuera del Sanedrín, ni hablemos de la gente común. Decían que eran malditos, gente iletrada, gente ignorante, gente que no servían absolutamente para nada. Y Jesús lo que vino fue a censurar ese tipo de actitud. ¿Saben cuántos fariseos me han frustrado en la vida del ministerio? ¿Cuánta gente he conocido así? Esta semana hablaba de personas que en el pueblo cristiano saben, pero creen que saben más de lo que saben. Estaba leyendo en esta semana unas páginas, esto lo he denunciado varias veces también, de teología reformada y no sé qué otras cosas más que aparecen, por escatología reformada, una serie de páginas que aparecen por ahí, que en su momento me invitaron para, meterme ahí adentro a conversar. ¿Y saben lo que es? Es una escuela de fariseos. Da vergüenza los comentarios que hacen. A veces yo pienso si realmente son adultos o adolescentes. Y tendrían que, si son adolescentes, y esto no es para darles aplauso, pero que vengan a la iglesia a hablar con nuestros adolescentes porque le dan cátedra a esos señores. Y no es porque considero que nosotros somos no sé qué cosa. No, la realidad, lo que vemos, es un circo romano. Si una persona hace un comentario, ya sale el vivo, ¿no? Diciendo, y yo soy mayor, soy más espiritual, tengo mayor conocimiento. Y cuando leo las cosas que digo, ¿qué conoce? Este sabe algo, pero cree que sabe más de lo que sabe. Es un arrogante. Es lamentable la cantidad de personas en la iglesia hoy que tienen esa actitud de decir, quédate ahí porque yo soy más consagrado, sé más que tú, tengo más autoridad que tú, soy más importante, estoy más cerca de Dios. Bueno, eres un arrogante. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Personas que decían, no te acerques, hermano, porque yo soy más santo que tú. Ese fue el problema grave que encaró el apóstol Pablo cuando escribía a la iglesia de Corinto. Gente que, tenían dones espirituales, magnífico, Dios había concedido para el ministerio las capacidades a las personas y distribuía como él quería, pero estos señores recibían un don y decían, se pavoneaban, ¿no? Yo os hablo en lenguas, yo tengo el don de profecías, yo tengo el don de ciencias. Y lo que había era un desorden, un caos. Sí, tenían los dones, pero ¿y qué hacemos con los dones cuando realmente no alineamos con el propósito de Dios al otorgarnos los dones? Y por eso Pablo tiene que escribir diciendo, no sean arrogantes, déjense de esas cosas. Bueno, hoy tenemos una iglesia de gente arrogante. El problema entonces no era solamente la rebelión, es decir, que no se sometían a la autoridad de Dios, sino que además era gente altanera, soberbia en sus creencias, en su manera de practicar el cristianismo. En definitiva, acá lo que vemos es que se describe en líneas generales la corrupción religiosa en el pueblo de Israel, la corrupción espiritual. ¿Qué creen ustedes que debería hacer Dios con gente así? Cuando Dios ve hoy día la sociedad en la que estamos viviendo, dentro y fuera de la iglesia, cuando miramos al hombre común, ¿cómo pensamos que Dios, al observar a esa gente, debería actuar con este mundo? Y mirando lo que está pasando dentro de la iglesia, con toda franqueza, no me tienen que responder, eso es para meditar. ¿Cómo piensan ustedes, basándonos en lo que enseña la Escritura, Dios nos muestra cuál es su carácter, su santidad, su justicia? ¿Cómo debería proceder Dios con personas como este señor que decía esta mañana, tenemos que darle permiso a Dios? Pero qué cosa increíble. Lo sorprendente de todo esto es que en lugar de ver manos duras y puños cerrados por parte de Dios,
este hombre nos va a hablar de las manos de Dios. ¿Y qué clase de manos son las de Dios? Número 1, son manos extendidas. Manos extendidas. Y fíjense que estas manos que se están extendiendo no es para darles un golpe, sino manos que se extienden para ofrecer asistencia a esta gente rebelde, esta gente obstinada, esta gente arrogante. Son manos extendidas para dar su ayuda, manos extendidas para dar asistencia oportuna, el socorro que necesita la gente, manos extendidas para ofrecerle gratuitamente la salvación, el rescate a una sociedad que se está viniendo abajo, que va por mal camino y seguida o regida por malos pensamientos. El Salmo 81, verso 13 dice David, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Qué tremendo, qué lindo, qué imagen de Dios. Bueno, fíjense qué interesante, porque ese brazo, esa mano, esa diestra, ¿no es cierto?, que menciona esa mano, se extiende ahora a un pueblo rebelde y soberbio, un pueblo rebelde y arrogante. Manos extendidas. Número 2, son manos constantes. Manos constantes. No es una mano que está y luego la saca. No, Señor, manos constantes, las manos de Dios. Dice el versículo, recuerden que es un antropomorfismo, es una figura literaria para hablarnos de cómo Dios interacciona con la criatura. Dice, extendí mis manos todo el día. Fíjate que no dice todos los días, sino todo el día. Eso está hablando que no es un asunto de días, sino de instantes. A cada rato están haciendo lío. Y en cada momento Dios allí está extendiendo sus manos para decir, mira, todavía acá estoy, quiero ayudarte. En cada momento, cada minuto, cada hora, cada parte del día, mañana, tarde, noche, el Señor estaba con sus manos extendidas. La constancia de Dios, la insistencia de Dios, la perseverancia de Dios para tratar de sacarnos del hoyo, para que podamos disfrutar sus bendiciones. ¡Qué cosa tremenda! Yo que soy un rebelde, un caprichoso, me meto en unos líos tremendos y Dios en lugar de decir, pero más sí, arreglate solo. No, señores, manos constantes que está a cada momento, cada parte del día, ofreciéndonos su ayuda. Número 3, son manos pacientes, manos tolerantes. Extendí mis manos, ¿a quiénes? A un pueblo que me saca las casillas, un pueblo rebelde, que peca en mi cara. Y Dios tendría que haberlos aplastado y sin embargo dice, extendí mis manos y lo hacía todo el día. Manos pacientes, manos tolerantes. Tales son las manos de Dios a este pueblo que dice ahí en el verso 9 y 10, miren qué cosa tremenda como es nuestro Dios. Dice, sacaré descendencia de Jacob y Judá, de este pueblo rebelde y caprichoso, dice, los voy a sacar de esta gente, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra. Y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majadas de vacas para mi pueblo que me buscó. Qué cosa más hermosa, nos vuelve otra vez al versículo 1 donde dice que fui buscado por los que no me preguntaban. Yo decía, pero qué cosa impresionante que es esto. Noten ustedes que acá vemos la mano extendida de Dios para escoger un remanente de entre toda esta gente mala. Otra vez insisto, miren siempre meto esta cuña, ¿no? Noten cómo la doctrina de la elección la vemos a través de las Escrituras. A veces hay gente que dice, no creo en la elección de Dios. Bueno, pero a ver, ¿cómo leemos nosotros? Si la Biblia constantemente nos va mostrando mojones que apuntan a la realidad de la elección divina. El verso 9 dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes y mis escogidos. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero este pueblo le dio la espalda a Dios y dice, Dios, voy a escoger de allí, yo voy a volver a escoger.
y les voy a bendecir a esas personas, les voy a dar la tierra y van a prosperar. No es que la gente esta escoge a Dios. Dice que lo busca, pero el que escoge acá no es la persona que busca, sino Dios el que escoge a estas personas. Hermano querido, Dios hoy sigue extendiendo esas mismas manos. Y hoy las está extendiendo a ti, a mí, a otros cristianos, a la iglesia y a la sociedad en la que estamos viviendo. Y no me refiero a la sociedad local, sino a la sociedad humana, en los tiempos que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Y esas manos, esas preciosas, esas santas, esas benditas manos, se hacen patentes hoy en la persona y en la obra de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para mostrarnos manos extendidas de Dios el Padre, para venir a rescatarnos a nosotros. Son manos, las manos de Cristo son manos que nos rescatan de la duda. En el Evangelio según San Mateo, del capítulo 14, verso 31, tenemos a los discípulos cruzando el mar, siguiendo la indicación del Señor Jesucristo. Pasen al otro lado, ahí los vamos a ver. Bueno, señores se subieron a la barca y se levantó una tremenda tormenta. Jesús no estaba con ellos. Hay otro pasaje en el que sí iba con ellos, pero en este no. Y bueno, ahí estaban, ¿no es cierto? Las cosas se ponían difíciles en la navegación y de repente ven acercarse al Señor caminando sobre las aguas. Una cosa seria, ¿no? Hoy día a veces se hace mofa de esto, en el entretenimiento, de personas hacen inclusive en el mundo de la magia, ¿no? de la prestidigitación, el ilusionismo, ¿no? Que se vende, personas que he visto trucos de que gente camina por arriba del agua y eso, y la gente se fascina. Bueno, Jesús no hizo truco, caminó sobre el agua, o flotó sobre el agua, qué sé yo, pero anduvo sobre el agua. Pedro ve la situación y lo llama al Señor diciendo, Señor, si eres tú, hazme que vaya a ti sobre el agua. El Señor lo invita. La historia nos dice que Pedro, cuando se percató de la tormenta que había a su alrededor, se pegó un susto bárbaro y se empezó a hundir. Y entonces, en ese momento crítico, Pedro todavía es un discípulo, todavía no está formado el colegio apostólico, no están enviados los apóstoles, y grita, sálvame, sálvame. Claro, con semejante susto, ¿usted qué hubiese dicho? Si estaban los... A veces somos un poco duros con Pedro, ¿no? Pero ¿no haríamos nosotros lo mismo? ¡Sálvame! Porque si se hundía en el océano, en esa tormenta, no sé si este hombre, me imagino que estos sabían nadar, pero en una tormenta así no hay, le cae agua constantemente a la persona, no tenemos la chance de de oxigenarnos para aguantar y flotar en la tormenta. Este sabía que se terminaba la historia. Sálvame, sálvame, Señor, que perezco. Y dice la Escritura, y al momento Jesús, y escucha esto, extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las manos de Cristo, hermano, son manos que se extienden para rescatar al que duda. Cuando le clamamos, sálvame, Señor. Hermano, a veces llamamos a Dios, pero le fallamos dudando que Él pueda tender su mano para ayudarnos. A veces creemos en un Dios retórico, en una especie de, no sé, definición teológica o filosófica. Creemos en Dios porque suena bien, por creer que tiene que haber un ser superior. Pero el problema es que cuando mostramos dudas o desconfianza, mostramos que nuestra creencia no tiene validez, no tiene fundamento. Somos realmente incrédulos. Cuando nosotros clamamos a Dios, sálvame, nunca retiene su mano, al contrario, lo vemos a Jesucristo rápidamente extendiendo sus manos, nos dice el texto, y esa frase, extendió su mano para agarrar a Pedro y levantarlo y salvarlo. Ese mismo Cristo que operó en esa tormenta es el Cristo que hoy extiende su mano, es el Dios encarnado que está extendiendo todo el tiempo su mano para aquel que clama, sálvame, y Dios salva. Salva tu vida,
salva tu persona, tus hogares, la sociedad. Pero son manos que quedan vacías, muchas veces porque a esa mano no correspondemos y la dejamos colgando allí. Nosotros más bien la retenemos. No quiero asirme de esas manos de Dios. Cuando Pedro pidió ayuda, Dios no se la negó. El Dios encarnado inmediatamente extendió sus manos y le dijo, agarra y ven conmigo, levántate. No solamente son manos que se extienden cuando hay dudas, sino que también son manos que restauran. En Mateo capítulo 8, verso 2, se nos cuenta que había un leproso. Había muchos leprosos en Israel, pero la pobre gente, en aquel entonces el leproso era un paria social. Era gente que era empujada hacia afuera de la urbanidad. No podían entrar en relación con la gente porque eran personas enfermas, ceremonialmente estaban descalificados y por supuesto el tema del peligro y el miedo del contagio. Y entonces esta gente tenía terminantemente prohibido, no solamente por las leyes sociales, sino por la ley judía, de acercarse a aquellas personas que estaban sanas. Y la gente, cuando veían a una de estas personas infectadas acercarse, los alejaban con piedras para mantenerlo a raya. Este señor agarró valor y rompió las normas y fue, a pesar de las restricciones, a buscar a Jesús. Y lo hermoso del caso, lo sorprendente es la respuesta de Jesús, que en lugar de decir a este hombre, no te acerques, no sabes que estás ceremonialmente impuro o eres inmundo, que la ley dice que no debes acercarte a la zona urbana, que no debes tener contacto con una persona que no esté infectada. Al contrario, Jesús deja que este hombre se acerque, todo infectado con esa lepra. Dice el verso 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él, no a la distancia, delante de Jesús, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, límpiame. Dice, si es tu voluntad, tú puedes. La fe puesta en lo que puede. No es una demanda. Yo declaro, yo decreto que me sanes. Yo demando en el nombre de Cristo que me salves. No, Señor, este hombre viene y dice, si es tu voluntad, si tú lo deseas, si tú lo quieres, puedes sanarme. Yo sé que hay poder en ti. ¿Qué escoges hacer? Jesús extendió su mano, dice, y le tocó. Algo totalmente prohibido. Ninguna persona podía tocar a un leproso. Desde ya acercarse, ¿no es cierto? No se podían acercar. Pero él fue más lejos, no solamente permitió que se acerque y se tire allí a sus pies, sino que le pone la mano encima de este señor. Eso era un escándalo. Y sin embargo Jesús, haciendo caso omiso de recomendaciones y todo lo que había en la sociedad, dice que él extendió su mano y lo tocó diciendo, quiero. Claro que quiero. Y entonces da la orden, sé limpio. Y nos dice la Biblia que no tuvo que venir a los cultos de sanidad semana tras semana para que se vaya haciendo el proceso. No, dice que al instante su lepra desapareció. Son manos que restauran. Tal vez tu vida esté partida. Tal vez el pecado o la lepra espiritual ha tocado tu cuerpo, tu alma. Bueno, acércate como el leproso y tírate a los pies de Jesús. Y haz esa oración que hizo ese hombre. Y Jesús extiende sus manos, sí quiero, y toca nuestras almas y dice, levántate, sana, y nos restaura. ¿Por qué seguir con la lepra encima? ¿Por qué seguir con nuestro pecado? La ansiedad, la agonía, el sufrimiento, la tristeza, el abandono. Acerquémonos a ese bendito Dios que extiende sus manos en Cristo Jesús para restaurar vidas partidas, vidas dolidas, arruinadas. ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Qué satisfacción hay seguir el camino malo, siguiendo pensamientos malos que ofenden, enfadan a Dios? El pecado nos separa de Dios. Nosotros tenemos las mejores posibilidades estando no solo cerca, sino en la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo extiende su mano para restaurar aquello que está arruinado.
Número 3, son manos que consuelan y animan al desanimado. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 17, Juan era un hombre ya de edad, golpeado por la vida, y pobre hombre, por causa del Evangelio, lo marginaron, lo castraron de la sociedad y lo mandaron preso a una isla terrible, ¿no? Una isla donde lo único que era un pedazo de piedra. Y mandaban a los presos que prácticamente se mueran ahí, que se arreglen. No era como en las prisiones que ya de por sí la pasaban mal, pero ya tirarlos en ese pedazo de piedra era arréglense como puedan. Bueno, en ese lugar donde ya todo se había terminado aparece el Señor Jesucristo. Y aparece el Cristo en gloria, todo glorificado. Cuando nos dice el verso 17, dice que Juan cuando contempla al Señor en su gloria se derrumba. Y dice que cayó como muerto, agarró como una especie de desmayo. Y lo hermoso de todo eso es que dice, y Él puso su diestra sobre mí, el Cristo glorificado. No dejó a este Juan viejo, golpeado, abandonado, sucio. No crean que estaba bañado el pobre hombre, apestaba, segura, porque no había árboles para cobijarse, tal vez alguna cueva en las rocas para pasar la noche, si es que encontraban lugar, porque a veces los presos se pelean para buscarse el lugar más cómodo. No se crean que los presos le decían a este viejo, por favor, pase, la caballerosidad entre los delincuentes. ¿Qué? La cueva lo cazaban del frunce, lo tiraban afuera y se metían ellos adentro. Arréglate como puedas, ¿qué le importa? Es el sobrevivir. Y Juan, en ese lugar, allí abandonado completamente, tiene la aparición del Señor. Y el Señor, en lugar de decir, este pedazo de lacra, mire cómo está. No, Señor, dice que Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no temas, yo soy el primero y el último. Y entonces le da la revelación y ese Juan vuelve a las iglesias dándoles ese bendito mensaje escatológico para animar al pueblo de Cristo. Aguanten, sean pacientes, que el Señor viene por su iglesia. Y número 4, son manos clavadas en un palo para la salvación de cada uno de nosotros. El acto más bochornoso de la historia fue el proceso judicial de Jesucristo, un hombre declarado inocente. Y a pesar de todo eso, sabiendo la justicia romana y los judíos y la sociedad que Jesús era totalmente inocente y daban crédito de ello. Sin embargo, lo entregaron al patíbulo. Y Jesucristo no protestó, sino que extendió sus manos para ser cavadas, ser traspasadas por clavos, y clavos que no se le aplicaba la anestesia. No hace mucho tuve que hacerme un trabajo bucal y le meten a uno ahora esa inyección que no es de buen gusto, la inyección tampoco, pero lo van preparando, ¿no es cierto?, para todo el lío que le hacen a uno ahí adentro de la boca, que lo rompen todo. Bueno, la anestesia evita el sufrimiento. Para Jesús no hubo anestesia. Él tuvo que sentir los dolores del clavo perforando sus manos, sus pies, y sin embargo estuvo dispuesto a extender sus manos en una cruz para rescatarte a ti y rescatarme a mí, y a todo aquel que se acerque, como dice Isaías, buscado por los que no preguntaban por mí y fue hallado por los que no me buscaban. Y entonces a esas personas ofrecerle salvación, ser escogidos de Dios para bendecir sus vidas. Y el Señor Jesucristo, habiendo extendido sus manos como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento, en aquel madero, y mostrándose a nosotros extendidas para decir, acércate a mí que te voy a dar la salvación, nosotros actuamos todavía hoy como un pueblo rebelde y arrogante, como la gente de Israel en el libro de Isaías capítulo 65. Por eso Dios estaba ofendido y estaba herido en el corazón. Dice, extendí mis manos todo el tiempo a un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo soberbio, que no saben apreciar lo que Dios les está dando al abrir sus manos para ofrecer salvación y vida eterna. Hermanos queridos,
Déjame decirte esto para terminar. No escondas más tus manos a Dios. Dios no está escondiendo sus manos. Las manos de Dios están abiertas, sudando de desesperación para que tú te agarres de ellas, te aferres de esas manos y veas el poder de esa mano, de ese brazo, de esa diestra que te saca de la situación del mal del pecado, la condenación eterna del mismo infierno, para restaurar tu vida y para que puedas ahora caminar aferrado a esa mano que se convierte ahora en nuestro soberano protector. No seas rebelde, no seas obstinado, deja de andar por caminos malos, deja de seguir tus propios pensamientos y agárrate de la mano de Dios para que puedas experimentar la bendición que Él ofrecía a ese remanente que menciona el escritor Isaías en esos versículos 9 y 10. Dios hoy sigue con sus manos extendidas. ¿Estás dispuesto a extender la tuya y agarrarla y aferrarte a esas manos sin soltarte para que Él guíe tu vida por caminos de bendición? Porque si no, bueno, te hundirás en la desesperación, terminarás en la condenación, en el justo juicio de Dios. Y no es por culpa de Dios, que no tuvo interés. Extendí mis manos, dice Dios. El problema es que nosotros no las agarramos. Ojalá que esas manos extendidas de Cristo hoy puedan ser manos que podamos agarrar y aferrar para bendición de nuestras almas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta imagen hermosa de un Dios que extiende sus manos. Otro antropomorfismo como el que veíamos la vez pasada, que nos ayuda a contemplar el carácter de nuestro Dios. Un Dios compasivo, un Dios tierno, un Dios de amor, que sí es severo y es justo y hará justicia, pero hoy nos está ofreciendo sus manos extendidas a través del Hijo que dio su vida en la cruz para salvación de nuestras almas. Señor, ayúdanos a que podamos aferrarnos de esas benditas manos para bendición y vida eterna, porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.